Hola, buenas. Hola. Guille, ¿podrías explicarme en Primera de Timoteo 4 lo que quiere decir eso de, bueno, todo el capítulo? Todo el capítulo. Bueno, no creo que pueda entrar en detalle porque si nos podríamos tomar... Del 1 al 5. Bueno, vamos a ver. 1 Timoteo 4, del 1 al 5. Ok, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Apostatar es partir de la fe, dejar la fe. Hay quienes están cimentados en la fe y eventualmente en los últimos días va a haber un fervor por escuchar lo que sea que haya propuesto. De hecho, en 2 Timoteo 4 dice que vendrá tiempo, en el versículo 3, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. El hombre tiene necesidad de oír. Hablaba esta mañana y le contaba yo a Katia que estaba leyendo una exposición que hizo un pastor respecto al concepto de la psicología y cómo un día, pero él fue psicólogo, eso es lo curioso, él es graduado de psicología, y cómo un día la humanidad entera iba a volver a ver atrás en el siglo XX y decir y darse cuenta de que el gran ladrón de los tesoros durante todo ese siglo y lo que llevamos actualmente fue la psicología, porque la propuesta de tener la capacidad de salir adelante sin Cristo no existe. Y eso es el fundamento que está en la doctrina de Sigmund Freud. Esto solamente revela que el hombre tiene necesidad de oír, quiere escuchar, pero se amontonarán maestros ofreciendo lo que sea que produzca el rasquido al oído y sacie en cierta forma pues esa necesidad. El punto es que vendrán tiempos donde muchos dejarán la fe, apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Quiere decir que hay demonios que están día y noche trabajando en ingresar doctrinas. Doctrinas son enseñanzas. En meter enseñanzas en la sociedad, traer vientos de doctrina, dice también la Biblia, traer corrientes de pensamiento que básicamente pues, mantienen al hombre congregado alrededor de ciertas ideas que lo entretienen. La religión que me nombres está dentro de esas doctrinas citadas ahí. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias, ahí me detengo, es decir, hay una particularidad de ellos y es que son mentirosos, mienten, no usan la verdad para enseñar, sino que viven de manera hipócrita. Vivir hipócrita es básicamente proyectar una imagen de lo que no soy. Es vivir de una forma afuera y otra forma adentro. O sea, Dios nos exhorta a que nosotros seamos íntegros, que seamos de una sola pieza, que seamos transparentes en nuestra forma de ser. Una pregunta válida sería, bueno, pero hay muchas cosas que están mal, que yo no sé que están mal en mi vida, para eso es el proceso de crecimiento. Y yo a lo largo del camino me he dado cuenta de que hay cosas que tengo que corregir, pero años después de ya ser creyente, no todo vino de una sola vez. ¿Alguien me puede ayudar? Parece que están estallando globos ahí al lado. Ok. Entonces, les decía que... Increíble cómo se le puede dar una idea de la cabeza. Ok, que Dios nos exhorta a ser íntegros, a vivir de una forma. En el camino te vas a ir dando cuenta de que está mal, pero no pasa nada. Dios no te hace responsable de lo que no sabes. En el momento en que viene la revelación, en ese momento haces la corrección y sigues adelante. Eso se llama vivir a cuentas, vivir irreprensible. Y la hipocresía hace que ellos enseñen mentira, teniendo cauterizada la conciencia. ¿Por qué? Porque la conciencia es un testigo puesto de parte de Dios en el hombre que te acusa o que te exime. Eso lo entendemos por Romanos 2, cuando dice que
dice que porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Cómo puedo ser yo ley para mí mismo? ¿Por qué? Porque muestro la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Es decir, la conciencia es un elemento que funciona como una especie de luz verde, luz roja, que está el día entero diciéndote, eso estuvo bien, eso estuvo mal, eso estuvo bien, eso estuvo mal. La conciencia, pues obviamente el hombre ha aprendido a apagarla, ignorándola, es una particularidad que también tiene. Al principio puede ser una sirena diciéndote detente, pero mientras más la ignores se va convirtiendo en una campanita pequeña allá en el fondo y que estás acostumbrado a decirle que no, porque reemplazas el fundamento que impulsa la conciencia a exhortarte, lo reemplazas con un falso modelo de pensamiento, diciendo eso no es así, es asá. Entonces cuando tú dices no es verde, es azul, entonces tu conciencia empieza a tomar un control sobre ti cada vez mínimo y menor. Entonces, eso es cauterizado, usando pues una expresión metafórica. Pablo le dice a Timoteo, la conciencia puede llegar a cicatrizar, puede llegar a quedar sin efecto, se cauteriza, es como si no estuviera teniendo cauterizada la conciencia. ¿Por qué? Porque hay que tener la conciencia apagada para levantarse a engañar a la gente, para enseñarles mentiras con el propósito de sacar provecho. Hay que tener cauterizada. Es decir, hay gente que podría enseñar mal en el error, pero ahí confiamos en que Dios es fiel, inmediatamente le va a hacer saber que está en un error y la persona va a corregir y va a seguir adelante. Eso es la ruta de un discípulo. Es decir, Pedro en un segundo está diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, y Jesús le dijo, wow, Pedro, lo que acabas de hablar no lo pudiste haber dicho tú, lo dijo Dios por ti. Esto no te lo reveló sangre ni carne. Esto es algo que vino de Dios. Qué increíble como Dios te usó como un ducto para traer esta verdad que de hecho es el fundamento de la iglesia. Pedro, y sobre una cosa te digo aquí frente a todos, sobre esa roca edificaré mi iglesia. Pedro, acabas de revelar el fundamento, o sea, la piedra angular de la iglesia. Y a 3 versículos, o sea, media página más adelante le está diciendo, aléjate de mí, Satanás, a Pedro. O sea, porque me eres tropiezo. Ahora Satanás está hablando a través de ti. Eso es muy humano, ¿no? Por eso hay que cuidarse mucho cuando te exaltan, cuando te adulan y hey, qué bien, qué bárbaro, qué lindo, qué bien que haces, que esto, que lo otro. Porque la naturaleza humana tiende a subir, ¿no? Como la espuma y eventualmente Dios tiene que volver a aterrizarla para poder servirle. En fin, hay que tener la conciencia cauterizada para no atender a las indicaciones de Dios. Dice, ¿prohibirán casarse? Bueno, prohibirán casarse. Ya ahí tienes una evidencia del celibato católico, por ejemplo, católico romano, que dice que si quieres servir a Cristo, en fin, tienes que no casarte. La pregunta es cómo Pedro estaba casado, cómo los demás apóstoles estaban casados. Tenemos casos podría ser de servicio laico inclusive, o inclusive servicio a través de ministerios como el de Aquila y Priscila, una pareja preciosa que sirvió siendo esposos. En fin, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Es decir, este viernes no se come carne, estamos 40 días antes de no sé qué, aquí ahora solamente no se comen, en fin, yo ni siquiera me sé las tradiciones, lo que sí sé es que hay reglas con respecto a eso, y vas a un restaurante y no se pueden pedir, qué sé yo, ciertos alimentos porque está prohibido, porque básicamente son tradiciones puestas por encima de la palabra de Dios. De hecho Jesús exhorta en Mateo, si no me equivoco, capítulo 15, y les dice, dice, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Es decir, la tradición viene y quebranta el mandamiento de Dios, reemplaza el mandamiento de Dios. Y cuando tú te encuentras una persona nacida de nuevo, es una persona que habla de lo que Jesús ha hecho en su vida. Cuando te encuentras una persona religiosa, habla de lo que Él hace en su vida. Eso es una marca que se olfatea en una persona que conoce a Cristo. Yo antes, yo hacía, yo esto, yo lo otro.
eso es una persona que no conoce a Jesús. Los que conocemos a Jesús hablamos de lo que Él hizo por nosotros. Si no fuera por Él, estaría perdido. Si no es porque Él hace, etcétera, no somos nada. Y luego, una marca de un religioso es que tiene elementos añadidos sobre su vida. Formas de vestir, comportamientos llamativos que hacen referencia a cierto nivel de profundidad espiritual. Un día esto me quedé asombrado, estaba en un café y entró, no te puedo decir, asumo que es una especie de cura de algún nivel alto por su vestimenta, negro todo hasta abajo, con un crucifijo de ese tamaño en el pecho, así gigantesco, dorado, asumo que era de oro, gigante, y con una postura prácticamente que le iban tirando una alfombra roja en el café. Llegó a hablar con el dueño del café, que también es griego, igual que él es griego, y qué sé yo, ahí estuvieron conversando en griego. Y yo decía, sin meterme particularmente en la situación de ellos, o sea, la abundancia de elementos externos para demostrar espiritualidad solo habla de la carencia de espiritualidad. La espiritualidad es algo que tú no puedes demostrar, no puedes fingir, no puedes falsificar. Si recuerdas la enseñanza de cuando Roboam perdió los escudos de oro y los reemplazó con escudos de bronce. Bueno, cuando yo pierdo lo genuino, tengo que reemplazarlo con algo y con una forma de hablar. Hermana, Dios te bendiga, prospere tu familia, tu vida. En este día yo declaro que tú vas a ser próspera en todo sentido. Y hermano Napoleón, qué gusto tenerte. Hermana Marielis, gracias a Dios que estás con nosotros. Y yo tengo que entonces andar aparentando, forzando, montando una imagen de algo que no es. O montar un despliegue aquí de, ahora sí chicos, vamos a levantarnos, les digo el día del avivamiento, vamos todos a alabar a nuestro Señor, porque... Y la iglesia ha empezado a crear un huracán, un torbellino de aspectos visuales, emocionales, de experiencia, que hacen creer al resto del mundo cristiano que así es como se vive para Cristo. Y entonces de esta manera yo lo único que puedo hacer es afirmarme en la palabra y decir, Dios, ¿cuál es la forma? Por favor, manténme sano, manténme aquí. Y la espiritualidad, pues, no está en estos elementos, en estas tradiciones, en no como aquí, no como allá, no tomo esto, no hago. Sino que Dios creó todo para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes. Es decir, tú puedes participar de lo que quieras dando gracias. ¿Okay? Por supuesto, yo no puedo tomar un verso y sacarlo de contexto para poner un pretexto. Entonces aquí dice que puedo tomar de todo con acción de gracias. Entonces pásenme el vino, muchachos. Pásenme el cacique. Tú entiendes de lo que te estoy hablando. Pásenme, qué sé yo, el cigarrillo. Y dice que demos gracias. Vamos a dar gracias y luego nos pegamos la borrachera. No es esto lo que dice el versículo. Claro, yo no puedo sacar un versículo de contexto, porque también dice la Biblia que todo me es lícito, pero no todo me conviene. También dice la Biblia que yo tengo que hacer las cosas todo para la gloria de Dios. También dice la Biblia que yo tengo que cuidar la conciencia, no mía, sino la del otro, el débil en la fe, que tengo que recibir al débil en la fe y no tropezar al débil en la fe. ¿Okay? Entonces, dice, para que participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Esto es lo que acabo de explicar. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Ok? Entonces, ese es el sentido. Es decir, la Biblia es la guía para que tu vida sea transformada. Pero también puede ser la guía para que tu vida caiga en el error. Todo depende del corazón. Yo puedo tomar esto y empezar a decir, justifico ciertas actitudes, justifico ciertas acciones o ciertas costumbres porque aquí lo dice. O sea, si yo voy a usar la Biblia, yo sé que la Biblia, Dios lo está usando para hablarme porque no contradice el resto de la Escritura, es una unidad. Si no, imagínate, cuando alguien me viene aquí con algún
algunas marcas de depresión, yo le recomiendo leer lo que hizo Judas con su depresión y ahorcarse. No, yo tengo que tomar toda la Escritura. Y cuando hay un aspecto de la Escritura que está salido de la unidad, solamente confirmo que es un aspecto histórico que Dios está haciéndome saber. Por ejemplo, David con Betsabé. David con Betsabé, no, o sea, es decir, Dios dice que David tenía un corazón como el de él. Entonces Dios ve de buen corazón, entonces tener relaciones fuera del matrimonio. Pues no, es un elemento histórico porque contradice el resto de la Escritura. Entonces son detalles que tenemos que guardar nosotros a la hora de interpretar un pasaje. ¿Quién más? A ver, escojan los microfoneros, ¿a dónde? Bueno, ya Juan Castillo. Sí, yo tengo una pregunta con respecto a nuestra iglesia como un cuerpo. Okay. Y cómo nosotros podemos velar por los pequeños, los hijos y los adolescentes sobre todo, y cómo podemos nosotros ser alguna guía o apoyo para ellos. Sí, precisamente nosotros, ayer hablaba con Katia también y le decía que es un reto el tratar de mover una persona a una mejor vida. O sea, de tomar a una persona y decirle, atrévete a vivir de la forma en que Dios quiere que vivas. Es decir, ¿cómo hacerlo? ¿Qué tipo de comisión podríamos crear para esto? ¿Qué tipo de programa práctico podríamos crear para esto? Para hacer, ahorita en el caso particular que dice los niños y los jóvenes, ¿cómo hacemos para que los jóvenes puedan entonces tener algo que los impulse a vivir para Cristo? Y ya sabes, como decía ahorita, el torbellino que te hace creer que esa es la forma. Entonces hagamos, qué sé yo, grupos de jóvenes, conciertos de jóvenes, actividades de jóvenes, pastor de jóvenes, y hagamos todo lo que sea posible para entretener a los jóvenes y tenerlos acá. Pero en el fondo, sin criticar nada de esto, yo no veo eso en la Biblia, empezando por ahí. Yo no veo que la palabra de Dios enseñe nada de eso. Segundo, el trabajo y el corazón solamente lo hace un componente, y es el Espíritu Santo alimentado por la palabra de Dios. Yo puedo agarrar a todos los nuevos, a los niños, a todos, llevármelo a mi casa, poner una película, hacer popcorn, pasarla súper bien y al final inclusive, chicos, los amo, nos amamos, que es súper estar ahora aquí con todos ustedes. O sea que eso solamente les va a dar un tiempo bonito, pero no les está dando ninguna ancla que saque adelante sus vidas. Y ahí podemos caer en un error. Entonces, cuando Jesús resucita y previo a su partida, él tiene una caminata preciosa entre dos amigos, con Pedro, por la playa del mar de Galilea. Y le dice, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Alimenta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro le da la instrucción a quien sería la cabeza de la iglesia después del momento de su ascensión. Y le dice, tú te vas a dedicar a alimentar mis corderos, mis ovejas. No son tuyos, Pedro. No me los entretengas, no me los distraigas, no me los complementes con algún tipo de otro tipo de, qué sé yo, de cosas, actividades, herramientas. Aliméntalos, Pedro. Son míos y te los estoy delegando. Aliméntalos. ¿Ok? En 1 Pedro 5, Pedro escribe, previo a su muerte, y dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Anciano, la pregunta que tú me estás haciendo es la pregunta de un anciano. Es una pregunta de un corazón que tiene un cargo. ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo cuidar? ¿Cómo puedo mantener a todos alrededor del buen pastor? Ruego a los ancianos. La palabra anciano es la misma palabra cuando la Biblia llama obispos, la misma palabra que la Biblia le llama pastores, la misma palabra que se usa para presbítero, aunque no existe la palabra presbítero en la Biblia tal cual, sí se habla de presbiterio.
¿Okay? A Timoteo Pablo le dice que le fueron impuestas las manos del presbiterio, ¿no? El presbiterio es el grupo de ancianos, el grupo de discípulos, de obispos, el grupo de pastores. Pues entendemos que cada uno es un presbítero, es decir, todos aquellos que por la fe y la gracia han alcanzado la madurez suficiente como para ser instrumentos para apacentar el rebaño de Dios. Eso es un anciano. Entonces ruego, les dice Pedro, a los ancianos que están entre vosotros, yo también, anciano con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Bueno, vamos a ver qué es lo que les está rogando. Dice en el versículo 5:2. Apacentad la grey de Dios. Les ruego que hagan esto. Apacienten la grey de Dios. Apacentar, pues, la traducción correcta es alimentar. De hecho, en la versión King James, en inglés, dice feed the flock. Alimenta mi rebaño. Alimenta mis ovejas. Lo mismo que Jesús le comisionó a él. Alimenta mis ovejas. Pon alimento frente a ellos. Obviamente se está refiriendo al alimento espiritual. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros. Y ahí le da ciertos aspectos, cuidando de ella. El cuidado de un anciano por la iglesia hace que, es decir, vamos a hablar del pastor en el caso, el caso físico de las ovejas. El pastor tiene dos voces, una para congregar y alimentar las ovejas y otra para atacar y para anunciar las alertas. Es decir, él está en un trabajo de cuidar, pero a la vez de defender. Está defendiendo los enemigos externos y está cuidando y alimentando y apacentando a su rebaño. Eso es cuidar de ella. De hecho, en Hebreos 13, la Biblia nos enseña que... dice en el 17, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Ahí el concepto de pastor es el mismo. Es a aquellos que Dios puso para la alimentación de tu alma. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Velar. Mientras el rebaño duerme, el pastor vela. ¿Cómo vela? Pues está atento a las amenazas. Eso es básicamente oración. No hay otra forma de conjugarlo. Orando. Cuidando por ellos, sosteniéndolos en su debilidad, orando por ellos. Dice, ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Bueno, el punto es que como quienes deben dar cuenta, ¿viste que decía? Pero está diciendo apacentar la grey de Dios. La misma comisión que le dieron a él y le está dando a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia va a tener que dar cuenta. Yo voy a tener que dar cuenta por sus almas, una por una. ¿Y qué pasó con tal? ¿Qué pasó con fulanito? ¿Y qué pasó con sultanito? Y digo, esa no es mi motivación para cuidarlos. Mi motivación es una muy básica. ¿Por qué Cristo le dice a Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Entonces ámame de vuelta, Pedro. No me vuelvas a hacer ese tema del gallo, por favor. Eso se acabó entre nosotros, no más gallos. No, le dice Pedro, oigan esto, qué increíble. ¿Me amas? Sí te amo, Señor. Entonces, Pedro, ama lo que yo amo. Apacienta mis corderos. Si me amas, cuida lo que yo amo. Esa es la razón por la que cuidas al rebaño. Es un llamado, obviamente. Es algo que Dios pone un cargo en tu corazón. Y de verdad, cuando hay uno o varios, cuando la iglesia va creciendo, siempre hay un fuego. Siempre hay un fuego encendido, o varios en paralelo. Entonces, el pastor debe tomar su vara, plantarse en el camino, saltar, buscar la forma de... Pero esto es un trabajo en el cual él está velando. Entonces dice, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Primer punto, nadie te obliga a hacerlo. Lo haces de manera voluntaria. Es decir, el pastor o el anciano no debe caer en el tipo de relación donde ella reclama. Dice, pero es que yo cuido de ustedes, y de mí nadie cuida. Y yo ando pendiente y de mí nadie me llamó en mi cumpleaños. O nadie ve que yo me duele también aquí y allá.
Es decir, un pastor que ya está en esa actitud, pidiendo de regreso, ya no lo está haciendo voluntariamente. Ya perdió el norte de que amar a Cristo es amar lo que Él ama. Dice, voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Es decir, no puede haber nunca ningún sentido de codicia detrás de eso, ni de obtener beneficio. Sino tiene que haber un ánimo y una disposición pronta para acudir a ello. Y no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Es decir, él no tiene ninguna autoridad sobre la gente. La única autoridad que tiene un maestro es cuando abre la palabra de Dios y de ella brota la autoridad para mover los corazones. Pero un maestro no puede tomar esa autoridad como si fuera propia. Es decir, Dios, este espacio, para mí, este es el tesoro más grande que tenemos como iglesia, un púlpito. Es algo que tenemos que defender siempre, tener un púlpito. No me refiero al elemento de madera, aunque es súper cómodo tener un espacio donde poner las cosas, pero me refiero a esto, a que la iglesia esté atenta a un púlpito. Esto es algo que siempre debe estar, porque es la forma en cómo Dios está apacentando a su cuerpo. Dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, y aquí dice, sino siendo ejemplos de la grey, siendo ejemplos del rebaño. Entonces, en tu pregunta, básicamente hay tres aristas para responderle. La primera, velando por ellos. La segunda, alimentándolos. No por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío de los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Ese es el tercer punto, siendo ejemplos. El liderazgo, si tomamos todos los conceptos de liderazgo que están en la palabra de Dios y lo resumimos en una palabra, esa palabra es ejemplo. Yo lidero con el ejemplo, no puedo liderar de otra manera. Entonces, si tú quieres que alguien siga a Cristo, bueno, no estoy respondiendo a Juan Carlos, estoy haciéndolo para todos. Si quieres que alguien siga a Cristo, tú debes seguir a Cristo. No puedes liderar si no eres ejemplo. Por eso Jesús, en aquel momento, cuando le lava los pies a todos estos, que estaban bien olorosos, por cierto, era parte de lo cotidiano, le lava los pies, se levanta, se vuelve a ceñir y dice, ejemplo os he dado. Si yo siendo el maestro y señor de ustedes me he puesto al servicio, entonces ¿cuánto más vosotros por los que han de venir? Entonces debemos vivir para servir. La vida cristiana es ponerte en el piso, es morir a ti mismo en todo aspecto, en el matrimonio, con los hijos, con los siervos, con los amos, con los hermanos, con ponerte en el piso para que otros puedan usarte como un puente para ser guiados a Cristo, obviamente, no a cualquier otro lado. Por eso Filipenses 2 dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual fue ejemplo. No estimó nada de lo suyo propio, sino que se despojó de todo y se hizo semejante a los hombres para morir en una muerte de cruz. Y dice que nada hagáis por contienda, por vanagloria. La contienda y la vanagloria vienen porque yo quiero algo a mi manera, sino estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. ¿Eso qué es? Estoy al servicio. Esa es la tercera arista. Entonces necesitamos la gracia de Dios. Yo estos días he tenido que orar mucho, en particular por algunos casos. Y Dios, no permitas que se los robe el merodeador. Dice la Biblia que el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Y de repente vas a ver que metió una garra y sacó a uno, o dos, o tres, y lo que quedó fue sangre tirada, rasguños de las garras del puma, y mucho dolor en medio, pero nosotros los ancianos debemos velar para que eso no pase, que no nos encuentre el momento no velando, durmiendo exactamente. Bien.